Las instalaciones fotovoltaicas han venido para quedarse, no son un fenómeno pasajero ni son una moda, sino que han venido para quedarse por una razón fundamental: son baratas. Es una forma eficiente, barata y sostenible de generar la energía eléctrica que necesitan nuestras instalaciones. No obstante, eso no quiere decir que sean instalaciones exentas de riesgos y que no tengan ninguna contraindicación, sino que hace falta conocer esos riesgos y hace falta abordarlos correctamente. No me gusta cuando veo en internet cómo hay youtubers o gente o influencers que lo que tratan es de pintar esto como una realidad absolutamente, no sé, dantesca, y como que si llegamos en un momento determinado a que estos sistemas se implanten, esto va a ser el desastre para la humanidad. No, cuando es sensacionalista se busca pues un efecto, y no te animamos a que seas cómplice del efecto que quiere buscar alguien que pretende influir en tu opinión de alguna manera, aunque solo sea para que le des un me gusta. Sí que es cierto que las instalaciones no son absolutamente inocuas, tienen sus riesgos, tienen sus cosas. Por tanto, es bueno que conozcamos cuáles son esos riesgos. Bueno, pues veamos los riesgos que hay durante la instalación y después durante la explotación de estas instalaciones. ¿Qué riesgos tenemos que abordar durante la construcción? Pues en primer lugar, el riesgo de incendio. El riesgo de incendio no es un riesgo permanente de la instalación, es un riesgo que se produce fundamentalmente en un momento, que es el momento de la construcción. La razón fundamental son los trabajos de corte, soldadura y taladrado que generan puntos de ignición, generan chispas. Ahí nos encontramos con uno de los grandes momentos. Cuando instalamos fotovoltaica sobre cubierta, y esa cubierta es una cubierta, por ejemplo, sobre el panel sándwich combustible, el gran problema es instalarlo, es la instalación. Después, el riesgo de incendio, una vez instalado, se reduce muchísimo, pero es cierto que aún sigue habiendo un riesgo residual. Y es cierto que el momento clave, delicado, es el momento en el que se produce la instalación por esos trabajos de corte, de soldadura, de talado. Por tanto, será necesario extremar las medidas y preparar un protocolo muy estricto que hable de cómo deben ser instaladas estas instalaciones, que además estén sometidas a un proceso de supervisión durante la construcción y verificación posteriormente. Los cables y los conectores son una fuente, además de lo que es la propia instalación, son una fuente de resistencia que genera calor. ¿Por qué? Pensemos en el concepto de concentración de energía. Pensemos que la densidad energética de una placa, toda esa energía que circula por la placa, está distribuida a lo largo de los metros cuadrados de la placa, pues 1 o 2 metros cuadrados que ocupa una placa. Es decir, que 500 vatios repartidos entre 2 metros cuadrados, por muy caliente que quiera ser el punto que genere dentro de la placa, no es un punto de ignición probable. Es un punto de ignición que entra dentro de lo posible, pero con una posibilidad francamente asumible, una posibilidad remota. No pasa así con los cables y con los conectores, en las que toda esa energía que nosotros hemos captado en 2 metros cuadrados ahora se canaliza a través de una caja de diodos, a través de un conector, a través de un cable. Toda esa energía pasa por ese cable. Imaginaos ahora que yo voy pasando toda la energía que voy generando en cada 2 metros cuadrados de una placa, los voy metiendo por el mismo cable, porque recordemos que los strings se hacen haciendo conexiones en serie. Por esos conectores cada vez pasa una intensidad mayor, así que tenemos una concentración energética mayor. Esos cables, esos conectores, son una fuente de resistencia que por tanto serán una fuente de calor. Tenemos también los propios inversores. Toda la energía que hemos captado ahora nos la llevamos toda juntita a un inversor. Y en ese inversor pues tiene electrónica de potencia, tiene elementos que no tienen una eficiencia del 100%, sino que una parte de la energía que circula a través de ellos se va a disipar en forma de calor. Por un lado, por el efecto Joule, y por otro lado, por la falta de eficiencia de algunos componentes, sobre todo que tiene la electrónica de potencia. Por tanto, los inversores se calientan y habrá que comprobar que la temperatura que llega a alcanzar
pues no supera determinados límites. Las protecciones también son otra fuente, pero en las protecciones eléctricas hay una diferencia con respecto a los inversores. Los inversores se encuentran protegidos contra sobretemperatura. Si el inversor empieza a tener una temperatura excesiva, primero reducirá carga, después se desconectará. Pero las protecciones eléctricas no, los diferenciales no tienen autoprotección por temperatura, los magnetotérmicos no tienen protección por temperatura, muchas de las instalaciones no tienen protección por temperatura. Si hay un mal funcionamiento en un componente, no tiene protección por alta temperatura. Entonces, ¿qué nos puede ocurrir? Pues que se provoque un riesgo asociado a la alta temperatura de un componente y, por ejemplo, que un cuadro salga ardiendo porque la temperatura que tiene un componente pues es excesiva. Las tomas de tierra pues son fundamentales, claro, si hubiera una descarga puntual tipo rayo, todo eso hay que canalizarlo a tierra. Si no lo canalizamos a tierra, se nos van a originar puntos a muy alto potencial que pueden provocar arcos que a su vez pueden iniciar pues un incendio. Así que el buen estado de las tomas de tierra es fundamental. Y el otro gran riesgo que presentan las instalaciones, al margen del riesgo de incendio, es el riesgo por viento. El Código Técnico de Edificación pues, no trata específicamente el riesgo fotovoltaico, sino que el Código Técnico de Edificación trata otras cosas, trata el impacto del viento sobre cubierta, y nosotros buscamos símiles frente a lo que aparece, pero es cierto que en el Código Técnico de la Edificación no hay ningún apartado específico que hable sobre la fotovoltaica. Entonces, claro, aquí nos encontramos con una dificultad, y es que si nosotros queremos que una instalación pase el Código Técnico de Edificación, no tenemos más que hacer que alguien nos haga un estudio con respecto a un símil que no sea exactamente el que tenemos. Entonces, digamos, el Código Técnico de la Edificación nos puede servir para certificar prácticamente cualquier tipo de instalación, no importa qué tipo de instalación sea. Entonces podemos doblar la realidad sin romperla todo lo que queramos, porque el Código Técnico de Edificación no nos va a ayudar. Fijaros que el Código Técnico de Edificación no es específico para instalaciones fotovoltaicas, el Reglamento Electrotécnico de baja tensión no es específico para instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues creemos que todas esas realidades tienen que cambiar. Pero fijaros en una cosa que tienen en común todos estos elementos. Trabajos de corte y soldadura que provocan incendios, cables y conectores que son un punto de resistencia que pueden generar un incendio, inversores y protecciones eléctricas que se calientan, tomas de tierra que no están o que tienen una resistencia excesiva. ¿Qué tienen en común todos estos puntos? Que es muy fácil hacer acciones preventivas, es muy fácil hacer algo que evite el problema, porque todas estas problemas avisan con mucho tiempo de antelación. Si nosotros inspeccionamos correctamente las instalaciones, nos evitamos completamente todos los problemas que nos pueden dar las instalaciones fotovoltaicas sobre cubierta. ¿Cómo podemos evitar los trabajos de corte, soldadura y taladrado? Pues redactando un procedimiento de trabajo en caliente, de manera que consideremos que aquí hay un riesgo especial de siempre que vayamos a hacer corte, taladrado, soldadura, y que por tanto tendremos que adoptar toda una serie de medidas, y que no pensemos en que como la probabilidad es baja no tenemos que hacer nada. No, la probabilidad no es baja, la probabilidad es una probabilidad de generar un incendio real, por tanto tenemos que someter la instalación fotovoltaica a un procedimiento de instalación que tiene que estar supervisado por alguien, la redacción, y después la ejecución tiene que estar supervisado para asegurarse de que se está cumpliendo estrictamente ese protocolo. Si hacemos eso, nos quitamos de en medio el primero de estos puntos, trabajos de corte y soldadura que generan chispas. En segundo lugar, los cables y conectores generan una resistencia, y esa resistencia avisa con muchos meses de antelación antes de provocar un incendio. ¿Pero qué tenemos que hacer? Escuchar nuestras instalaciones. Para eso lo que tenemos que hacer es termografiar nuestras instalaciones. Una termografía es algo realmente sencillo. Hoy en día, con un teléfono como este, es un teléfono un poco especial porque está dotado de cámara termográfica. No todos los móviles están dotados de una cámara así, solo hay unos cuantos en el mercado. Este en concreto es de la marca Doogee y tiene una opción que es esta, en el que nosotros podemos ver
Podemos termografiar una instalación. Aquí vemos imágenes de unas termografías obtenidas en una instalación fotovoltaica. Con esto podemos evitarnos completamente el problema de que cables y conectores sean una fuente de resistencia. Con un teléfono como este no podemos evitar que los conectores se calienten, pero sí que podemos detectar a tiempo que el conector se calienta o que una caja de diodo se calienta, que un inversor se calienta. Podemos evitar que vaya a más, podemos identificar cuál es el problema y corregirlo a tiempo. Las tomas de tierra son otra fuente de problemas a la que nos podemos anticipar, como verificando las tomas de tierra. Fijaros que estas tomas de tierra las podemos verificar con un equipo como este, que es un Megger MFT X1. Con este, que para nosotros es ya un equipo imprescindible en las verificaciones eléctricas que hacemos en instalaciones, pues podemos comprobar un montón de parámetros, voltajes e intensidades, por supuesto, pero además de eso podemos comprobar resistencias de puesta a tierra, podemos verificar continuidades y podemos incluso hacer impedancias de bucle, todo con un simple equipo, con un solo equipo, que además no pesa mucho, que tiene una batería grande y con el que podemos hacer muchas verificaciones. ¿Y cómo nos anticipamos a los daños por viento? Pues de una manera también sencilla, y es tenemos que hacer un cálculo en nuestra instalación para saber cuál es el viento que es capaz de soportar. Pero no nos podemos fiar en ese cálculo del instalador, porque el instalador sí nos puede dar su cálculo, pero alguien tiene que verificar ese cálculo. Los mejores para verificarlo serían los arquitectos, pero nosotros no hemos encontrado tantos arquitectos que tengan los conocimientos físicos suficientes como para poder evaluar por sí mismos este tipo de parámetros. Siempre buscan pues simplificaciones que hacen pues, otros para ellos y que simplemente meten unos datitos en las fórmulas y les aparecen. Bueno, nosotros creemos que esto hay que verificarlo de una manera concienzuda y si les vamos a dar a los arquitectos una herramienta sencilla, pues lo que tenemos que hacer es que esas herramientas estén desarrolladas y que el código técnico de edificación se prepare adecuadamente. Lo que no podemos pensar es que una instalación simplemente la hacemos y ahí se queda ya para toda la vida, sino que hay que hacerle una serie de tareas de mantenimiento. El mantenimiento de una instalación fotovoltaica es condicional, tiene la ventaja de que no tenemos que hacer nada de forma periódica, pero sí que hay toda una serie de actividades de inspección que nosotros tendremos que hacer. Habrá que hacer unas inspecciones simplemente con la instrumentación que tenemos online, es decir, hoy en día las instalaciones fotovoltaicas tienen una aplicación, una app, en el que podemos ver si todo está funcionando más o menos bien, si hay alarmas activas, si las producciones son las que esperamos. También hay una serie de tareas que dependiendo del tipo de instalación que nosotros tengamos, pues tendremos que realizar cada cierto tiempo, pero hombre, una vez al año. Echarle un vistazo, subir y ver cómo está la placa fotovoltaica y sobre todo después de un evento de viento fuerte tendremos que inspeccionar nuestras instalaciones fotovoltaicas. Con respecto a las mediciones offline que tendremos que hacer, pues cuando tengamos alguna duda en el momento de instalar o periódicamente, yo diría que, no sé, como mínimo cada 5 años, deberíamos hacer una curva IV, una termografía, una electrominiscencia y unas pruebas eléctricas. Pues fijaros, aislamiento, resistencia puesta a tierra, equipotencialidad puesta a tierra, continuidad de conectores con equipos como este Megger MFT X1. Las tareas sistemáticas pues están quedando relegadas a un segundo plano y solo se hacen si se justifica. Ya la limpieza de paneles no es tan frecuente y el desbroce de vegetación en los sitios donde la vegetación puede ser un problema, pues también se hacen a demanda, no se hacen de forma sistemática cada X meses. Es una buena idea dotar a una instalación fotovoltaica mediana, grande, de un plan de mantenimiento. La verdad es que el técnico que nos instala nos tendría que dar unas recomendaciones de mantenimiento, aunque fueran muy elementales, que son simplemente, pues básicamente echarle un vistazo a la integridad, ver que no hay elementos sueltos, rotos, desmontados, vigilar el estado de limpieza, vigilar que no hay por ejemplo, pues residuos por excrementos de aves o elementos rotos, cristales rotos, falta de sujeción de algún componente, etc.
La no realización de estas inspecciones es indudable que incrementa los riesgos, y la no realización de, cuando detectamos un problema, corregirlo de la forma más rápida posible, también aumenta el riesgo de las instalaciones. La verdad es que las instalaciones medianas, grandes, yo no digo las pequeñas porque no se justifica económicamente, pero las instalaciones medianitas, grandes, hablamos de instalaciones que ya estén por encima de los 100 kilovatios, que son muchas, deberían estar sometidas pues, a una auditoría periódica de la instalación, por lo menos cada 2 o 3 años alguien debería darse una vuelta a ver cómo está aquello, y ojalá fuera pues, con una frecuencia menor, cada 6 meses o cada año. ¿Qué es lo que nosotros constatamos? Pues que muchas instalaciones sobre cubierta no están bien mantenidas. Están un poco mejor cuando hay un contrato de mantenimiento por medio, pero si no hay contrato de mantenimiento con una empresa externa suelen estar abandonadas. No ha dado buen resultado en la industria que el propio personal de mantenimiento de la instalación se haga cargo del mantenimiento de los paneles, porque para ellos es una cosa que les acaba de caer, no tienen, digamos, el compromiso adecuado en muchos casos para entender que eso es suyo y que eso es un elemento más dentro de la producción de la empresa. Así que hemos visto casos, también hemos visto casos muy buenos, pero hemos visto casos en los que bueno, pues nos ofrecen muchas dudas si esas instalaciones están mantenidas cuando lo están por personal propio de la instalación. En resumen, las instalaciones fotovoltaicas son instalaciones seguras, pero que no están exentas de riesgos. Es cierto que las instalaciones tienen dos momentos, un momento que es el momento de la propia instalación, cuando se está ejecutando la instalación, en el que presentan riesgo de incendio y de que los paneles puedan desprenderse, porque no se están haciendo y en esos momentos hay una provisionalidad que hace que esos riesgos se puedan materializar, y por otro lado tenemos la vida, toda la vida útil de la instalación, que debe estar sometida a un proceso de inspección en el que nosotros podamos detectar situaciones que pueden estar produciéndose. Hay que tener en cuenta que durante la vida de la instalación cualquier riesgo que pueda materializarse avisa con mucho tiempo de antelación, pero que tenemos que estar atentos a esos avisos.